Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia, al permitirnos nuevamente tener un día más de vida, de estar reunidos acá, en este lugar, en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, el Maestro de Nazaret, el Buen Pastor, que seas tú, Señor Jesús, quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas de este tiempo que lo entregamos a ti. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que abras nuestro entendimiento para que nos concedas, Señor, sabiduría, discernimiento, conocimiento. Y te pedimos con todo nuestro corazón que esta palabra la pongamos por obra en nuestra vida y que la misma quede escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, porque es a través de ti, Espíritu Santo de Dios, que viene la revelación de la palabra para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100%. Gracias, Señor, por este hermoso momento que tú nos das de comunión contigo. Que este estudio bíblico, Señor, también te pedimos que aquel o aquella que no te conoce y que hoy a través de este estudio va a escuchar tu palabra, que le toques su corazón, para que también ellos puedan recibir tu palabra y que te puedan conocer el día de hoy. Y que seas tú, Señor, llegando a sus vidas de estas personas. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos y te glorificamos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente a este día. Y nuevamente le damos gracias a Dios porque es un verdadero gozo que experimentamos cuando a través de la palabra de Dios y juntamente con las demás armas espirituales que Él nos ha concedido, nos gozamos y esto nos hace ir creciendo y madurando en la fe. Y por lo tanto, hoy a través de este estudio bíblico vamos a recibir el consejo del Señor y su enseñanza. Y te pido que en esta oportunidad, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 11 y del versículo número 19 al número 30, vamos a estudiar. Y para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de los versículos correspondientes. Si tienes una Biblia a la mano, como siempre lo reiteramos, o si no, pues con reverencia, escuches la lectura de los mismos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 11, versículos 19 al 30. Y dice así la palabra de Dios. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue integrada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Amén. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación de este capítulo número 11 del libro de Hechos de los Apóstoles, después de que el apóstol Pedro expuso cómo fue que el Espíritu Santo lo envió a él a que predicase el Evangelio de Jesucristo a los gentiles a través de Cornelio, el centurión romano, de la familia de y de los invitados que llegaron a la casa cuando el apóstol Pedro, juntamente con los 6 hermanos que lo acompañaron desde Jope, llegaron a Cesarea. Después de este acontecimiento que marcó la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, acá viene ya la continuación de la obra misionera que ya se empezaba a realizar, a pesar de la persecución que se había iniciado. Porque acá, si nos damos cuenta, en este versículo número 19 nos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Recordemos que así como rechazaron al Señor Jesucristo en su momento, también a los apóstoles y a los hermanos y a las hermanas que empezaron en la iglesia primitiva. Ellos fueron perseguidos muy cruelmente, principiando por las autoridades religiosas de Israel en ese momento, y también parte del mismo pueblo que rechazó al Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, empezó una persecución tremendamente muy cruel de parte de estos personajes nefastos en contra de los apóstoles y de los hermanos y de las hermanas en Jesucristo recién convertidos, que dieron inicio a la iglesia primitiva, que eran judíos, y también dentro de ellos habían ya un número poquísimo de gentiles, pero eran más judíos. Entonces dice acá que todos conocemos a la luz de la palabra el relato cómo fue martirizado este varón Esteban. A partir de ese momento se empezó la persecución de una forma ya muy marcada en contra de la iglesia primitiva. Entonces dice que muchos de los hermanos tuvieron que huir y fueron dispersados, y que pasaron, dice, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ya en anteriores estudios que hemos tenido, hemos dado a conocer ciertos datos de estas ciudades, que es muy importante conocer porque esto nos ayuda a profundizar aún más cómo la expansión del Evangelio del Señor Jesucristo se empezó a dar en estas ciudades. Y aquí nos habla de
de Fenicia. Todos conocemos que Fenicia fue una antigua civilización de ciudades, estados independientes que estaban situadas a lo largo del mar Mediterráneo, que se extiende por lo que hoy es el país de Líbano, el cual tiene frontera con Siria y al norte con Israel. Y dentro de la jurisdicción de lo que era Fenicia se encontraban las famosas ciudades de Tiro y de Sidón, que además de ser ciudades también eran puertos. Y estas pues fueron fundadas alrededor del año 3200 a.C. y tuvieron su mayor esplendor en alrededor del 2750 a.C. Dentro de lo que es muy importante conocer, porque esto es un estudio bíblico, los fenicios, debido a su prosperidad económica, ellos se convirtieron en la potencia mundial marítima en aquel tiempo, ya que definitivamente ellos tenían en su territorio, en lo que era ellos no se dedicaron tanto a los cultivos porque su tierra en sí era muy estéril, y por lo tanto, como nosotros sabemos en la actualidad que uno de los países que están en todo lo que es el mar Mediterráneo y que tiene costas en la misma que son muy amplias es el país de Líbano. Entonces ellos, al no encontrar un buen suelo, se dedicaron muy primordialmente a lo que era la navegación en el mar, convirtiéndose en la primera potencia mundial en ese tiempo del mar. Y esto definitivamente fue alrededor de los años 1532 y 332 antes de Cristo que tuvieron su apogeo ellos. Entonces, los fenicios eran marinos por lo regular y su flota de barcos fue la más moderna. Y nosotros sabemos también, a la luz de la historia secular, que estos fueron los que inventaron lo que es la piratería en el mar. Y ellos definitivamente, como eran, lo reiteramos, la primera potencia marítima de la antigüedad, ellos utilizaron con una exactitud tremenda lo que era el uso de la brújula. Todos conocemos que la brújula pues se utiliza mucho tanto en la navegación marítima, en la navegación aérea y también debido a lo que es la tecnología en los automóviles. Y entonces también los fenicios inventaron el alfabeto y lamentablemente eran idólatras. Ellos eran dados a lo que son las fábulas y las historias, y dentro de ello, a manera pues rápidamente, así muy breve, como un dato muy importante, es que ellos fueron los que inventaron todos esos cuentos de que en el mar existían lo que ellos inventaron decir que eran sirenas, que eso lo hicieron se sabe en la historia secular que también se deduce que esto lo inventaron para no tener competencia en el mar, porque lo reiteramos, ellos eran en ese tiempo la primera potencia marítima y por lo tanto no querían competencia. Entonces se les dio por inventar esos cuentos como nosotros conocemos, fábulas o cuentos de hadas y de sirenas y todo eso, que en más de alguna oportunidad pues quizás ya muchos ya las hemos conocido. Entonces nos damos cuenta que a la luz de la palabra de Dios, que ahí precisamente en Fenicia era un lugar en donde estos hermanos que habían sufrido la persecución pasaron. Y en cuanto a lo que es Fenicia, reiterando, es el actual país de Líbano. Y este nombre Fenicia procede del mismo idioma fenicio, el cual
es fénix, y en el idioma griego es phoenix, que significa rojo, ya que recordemos que los fenicios, además de todo esto que hemos dado a conocer, ellos descubrieron la púrpura, con la cual ellos teñían no solamente la ropa, sino que todo objeto, como por ejemplo el cuero, la madera y telas diversas. Después de Fenicia también dice acá acerca de Chipre. En lo que es Chipre en sí, recordemos que acá en la palabra de Dios, Chipre aparece a manera de referencia aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículo 4, en el capítulo 15, versículo 39, en el 21, versículo 3 y en el capítulo 27, versículo 4. En cuanto a Chipre, déjame decirte, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que Chipre es una isla localizada en el mar Mediterráneo, en la región de Oriente. Su capital es Nicosia. En la actualidad Chipre, pues la mitad de ese territorio le pertenece a Grecia y la otra mitad le pertenece a Turquía, y han habido conflictos por ello. Entonces, Chipre se divide al norte con Turquía, con playas a 70 kilómetros de la costa de Cilicia en Asia Menor y a 100 kilómetros de la costa de Siria. Y como un dato interesante, y esto sí ya es bíblico, se cree que Kitim es Chipre. Recordemos que esta palabra Kitim aparece en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 23, versículo 1 y 12, y también en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 11, versículo 30. Además, como un dato muy interesante es que se relaciona con el país de Grecia, lo cual aparece en Génesis capítulo 10, versículo 4. ¿Y por qué decimos esto? Recordemos que en Génesis capítulo 10, versículo 4, aparecen los hijos de Javán, que eran Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Se sabe que Javán es el papá de los jonios. ¿Y quiénes serán los jonios? Los jonios son los griegos primitivos. Y también, como otro dato muy importante, es que es probable que judíos chipriotas en Jerusalén estuvieran presentes en el día del Pentecostés, en el año 33 después de Cristo, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Este pasaje pues ya lo conocemos aquí mismo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Entonces, también recordemos que el levita José o Bernabé, el nombre Bernabé significa hijo de consolación, era un levita natural de esta isla de Chipre. Y nos habla también de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, recordemos que en ese tiempo había muchas ciudades en lo que era toda esa parte específica de Asia Menor, con ese nombre de Antioquía, pero esta Antioquía se refiere a Antioquía de Siria. Esto está registrado a manera de referencia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 26, en el capítulo 13, versículo 1, en el 14, versículo 26, en el capítulo 15, versículo 22 y 30, así como en Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Antioquía de Siria. A manera de referencia también, recordemos que Antioquía de Siria, este nombre Antioquía en el idioma turco es Antakia y está ubicada en lo que hoy es el país de Turquía, en el mar Mediterráneo, cerca de un río llamado Orontes. Antioquía significa ciudad de Antíoco y también perteneciente a Antíoco. Esta ciudad
en la actualidad se llama Atay, pero se pronuncia Hatay. Y recordemos que en esta ciudad de Antioquía de Siria fue el lugar en donde por primera vez se les llamó cristianos a los hermanos y a las hermanas en Jesucristo. Y también recordemos que aquí en Antioquía de Siria fue el lugar de donde el apóstol Pablo, él partió en sus viajes misioneros que él realizó. De este mismo versículo 19 de Hechos capítulo 11, en la versión de la Biblia traducción lenguaje actual nos dice: después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados. Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre y hasta el puerto de Antioquía. En todos esos lugares ellos anunciaron las buenas noticias de Jesús solamente a la gente judía. Y es que hubo un propósito por el cual estos hermanos que habían sido dispersados debido a la persecución, ellos solamente le predicaron el evangelio a los judíos. Hubo un propósito, porque en este siguiente versículo número 20 dice la palabra del Señor: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Ese era el propósito, porque el Señor fue que Él permitió que solamente los hermanos y hermanas de la iglesia primitiva que eran judíos le hablaran solamente a judíos en esas ciudades, porque acá lo acabamos de leer en el versículo número 20, los hermanos en Jesucristo oriundos de Chipre y de Cirene. Estos varones eran judíos, pero que debido a la dispersión que ya se había dado no solamente en los inicios de la iglesia primitiva, sino que anteriormente por parte del Imperio Romano, muchos judíos tuvieron que huir a varios países cercanos a lo que era Israel. Y entonces dentro de ellos hubo una diáspora de judíos que llegaron a Chipre y a Cirene. Nuevamente nos habla de Chipre, ya dimos a conocer los datos de la isla de Chipre, y acá nos habla de Cirene. Aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, en el versículo número 1 dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí nos habla de Cirene. Y Cirene era una antigua ciudad griega en lo que es la actual Libia, en el norte de África. Esta ciudad de Cirene era la más importante de las 5 ciudades griegas de esa región norte de África, y también se le conocía como provincia cirenaica. Ahí se sabe que habitaron unos 100,000 judíos, ya que eran exiliados, como lo reiteramos, debido a la persecución por parte del rey Ptolomeo Sóter de Egipto, alrededor de los años 323 al 285 a.C. Cirene fue uno de los principales centros cristianos de la antigüedad. Y recordemos que en los evangelios también relata que cuando el Señor Jesús iba con su cruz, antes de llegar en donde fue crucificado, él tuvo que ser ayudado por un varón llamado Simón, que era precisamente oriundo de Cirene. Entonces, este es un dato muy importante. Y dice que acá en Antioquía, estos varones
que eran judíos, pero que se habían criado tanto en Chipre como en Cirene. Ellos fueron los encargados de darle el mensaje a los griegos, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y esta predicación del Evangelio a los griegos hizo que los gentiles también, sin duda alguna, de otras nacionalidades, recibieran las buenas nuevas de salvación. Acá nos estamos dando cuenta entonces que Dios no hace acepción de personas. Siempre lo hemos manifestado, que eso es algo visible, que Dios no hace acepción de personas y que por lo tanto aquí el propósito que el Señor realizó fue para que estos varones pues tuvieran facilidad de evangelizar a los griegos, porque recordemos, lo mencionamos, y eso es lo importante, y lo volvemos a reiterar, porque cuando damos a conocer datos, tanto históricos como propiamente de un país, esto ayudó mucho, porque estos varones que eran de Chipre y de Cirene, como la cultura e influencia griega ya estaba en esos lugares, se les facilitó más el evangelizar a los griegos, que tal vez, lo vamos a deducir, los judíos que eran propiamente nativos de toda la región de Judea, tal vez hubieran tenido un poco de dificultad en hacerlo. Entonces el Señor permitió que a través de estos varones que tenían cierta, digamos, cierto conocimiento de la cultura griega, pues se les facilitó. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Dios, a través de muchos medios, lleva el mensaje de las buenas nuevas a los que no conocen de su gracia y misericordia. Entonces, en el versículo número 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es que cuando el Señor nos envía a predicar la palabra de Dios, hay un respaldo. ¿Y por qué decimos esto? Aquí en este versículo 21 nos está hablando muy claramente acerca de la mano del Señor. Cuando nosotros nos tomamos de la mano del Señor, de la guía divina, la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros, porque Él lo prometió y Él lo cumple, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto está escrito en San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Entonces acá se confirma esto. Y dice acá en este versículo número 21 que gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí hubo convertidos. O sea, lo que nosotros también conocemos, parte de lo que significa y de lo que es un avivamiento espiritual. Nosotros, cuando escuchamos avivamiento espiritual, rápidamente pensamos grandes multitudes, sí, que forma parte de conversión de un gran número, sí, pero en sí, lo que es el avivamiento espiritual. Recordemos que un avivamiento espiritual, esto es un despertar de la fe en que Dios restaura a las personas a una relación santa, sincera y profunda con Él. Además de un resultado de arrepentimiento genuino, un enfoque renovado en Jesucristo. Es un periodo en el cual se hace que los creyentes y la iglesia, ya cuando hay nuevos convertidos, es una labor que ya el Espíritu Santo ha realizado para que cuando el Señor Jesucristo llega a tocar la puerta de los corazones de estas personas, ya ellos ya hayan tenido un cierto, digamos,
una preparación por parte del Espíritu Santo en muchas maneras. Y por lo tanto, aquí viene algo muy importante, que se da el convencimiento sincero acerca del pecado en las personas para que ellos se arrepientan de corazón. Entonces, las características de un avivamiento espiritual es cuando se da la restauración de la relación con Dios, el arrepentimiento, como lo mencionamos, la humildad. Tanto los y las creyentes experimentan una conciencia profunda de su pecado y del carácter santo de Dios, lo cual conduce al arrepentimiento. Enfoque en Jesucristo, a través de su gracia y misericordia en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, en su muerte, en su resurrección, y que Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Lo cual se vive con un sentido espiritual, con un anhelo ferviente por la oración y la lectura como el estudio de las Sagradas Escrituras. Su impacto en la comunidad. El avivamiento influye en la iglesia y en las personas inconversas, ya que esto hace que el Espíritu Santo convenza de pecado a las personas, porque recordemos que una de las labores que realiza el Espíritu Santo de Dios es precisamente que nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así lo dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, yo te digo, amado hermano, amada hermana, a través de el avivamiento espiritual viene un compromiso renovado en la misión evangelizadora, el discipulado y el servicio al prójimo. Entonces acá hubo un avivamiento espiritual. Y esto también se refiere a los despertamientos. ¿Qué es un despertamiento? A la luz de la palabra lo vamos a dar a conocer. Vamos aquí a Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 13, versículo 48, en el cual dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vamos rápidamente al capítulo número 18, siempre de acá del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo número 8, el cual nos dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Capítulo 19, en el versículo 18, siempre de Hechos de los Apóstoles, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Por eso lo mencionamos, el convencimiento de pecado que el Espíritu Santo lleva a cabo en las personas. Y esto se dio, la conversión, a través, lógicamente, de la fe. Entonces, después de esto, en el versículo número 22, dice: llegó la noticia de estas cosas a oído de las iglesias que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Las buenas noticias acerca del avivamiento espiritual que se había llevado a cabo en Antioquía llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén. Y esto hizo el enviar a este varón para que fuera a esta ciudad, el cual acá lo dice Bernabé. Recordemos que este nombre Bernabé significa hijo de consolación, y él era de Chipre, pero él era judío, ya que era levita. Su nombre era José, y su nombre fue cambiado posteriormente al de Bernabé. Esto está escrito en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, versículos
36 y 37. Fue compañero del apóstol Pablo y también se sabe que más adelante fue apóstol y que fue martirizado en la ciudad de Salamina, en Chipre, y nos habla nuevamente de lo que es Antioquía de Siria, que fue en donde él fue enviado. Entonces, en el versículo número 23 dice, o sea Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé llega a Antioquía de Siria. Dice que él se gozó, porque hay algo muy importante acá, que vio la gracia de Dios. Nosotros sabemos lo que es la gracia de Dios. Nosotros no es porque nosotros seamos buenos, o por méritos propios, por pergaminos, por intelecto, o por posición social, o por raza, o por títulos universitarios, o por bienes materiales. No, es por la gracia de Dios, por su misericordia, que nosotros en primer lugar tenemos vida cada día que nos levantamos. Cada vez que nos acostamos, es por misericordia y gracia de Dios que nosotros recibimos sus bendiciones, aún aquel y aquella que no le conoce, incluso de aquellos que lamentable y tristemente pelean con Dios y hasta blasfeman, mas sin embargo para ellos también está la posibilidad de la gracia de Dios. Entonces, recordemos que la gracia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo, de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, porque recordemos, como lo dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la palabra nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se ve la gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por gracia, y no es por obras de justicia, porque recordemos que la palabra dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante su presencia. Y lo dijimos, no es por obras, para que nadie se gloríe, no es por pergaminos o porque seamos buenos, no, sino que es por gracia de Dios. Es que nosotros en primer lugar tenemos vida, cada día, lo reiteramos, y que hoy nosotros tengamos acceso a la salvación, a la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Recordemos que estábamos destituidos de la gloria de Dios debido al pecado de Adán, y que esto se heredó a la raza humana, pero también la gracia y misericordia de Dios a través de su Hijo unigénito amado es que nosotros ahora somos salvos de la condenación. O sea, es un regalo que Dios nos da, no es por méritos propios. Y quiero que me acompañes. Vamos a leer estos versículos que nos van a dar una explicación profunda y directa de lo que es la gracia de Dios. Quiero que me acompañes rápidamente acá a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículo 43, dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Rápidamente vamos a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 3, versículo 10, el cual dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Aquí mismo en Primera de Corintios, en el capítulo número 15, versículo número 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí mismo, en el capítulo 6, versículo 1 de Segunda de Corintios dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Rápidamente vamos a la epístola a Gálatas, capítulo 2, 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto está escrito, lo reiteramos, en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Luego, en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 3, en el versículo número 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. En Hebreos, vamos rápidamente, en Hebreos, en el capítulo 2, versículo número 9, nos dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí nos confirma entonces que es por gracia y misericordia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es que hoy nosotros tenemos acceso a la salvación. Entonces, a la luz de la palabra, la gracia de Dios. Entonces, dice acá que debido a que la gracia de Dios se estaba manifestando en esta ciudad de Antioquía, este varón Bernabé se regocijó. Y dice acá que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Nosotros sabemos que uno de los mandamientos del Señor también es el exhortarnos unos a otros. Las exhortaciones son muy importantes porque muchas veces nosotros, ya sea involuntaria o voluntariamente, obviamos ciertas cosas, y entonces muchas veces el Señor a través de un hermano o de una hermana en Jesucristo nos exhorta en muchos aspectos, y esto fue lo que precisamente este varón los animó y los exhortó. Acerca de esto quiero que me acompañes rápidamente aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, en el versículo número 22, que nos habla y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos rápidamente en el capítulo número 15, versículo 32, en el cual dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Rápidamente vamos a Segunda de Corintios, en el capítulo número 9, en el versículo número 5. Acá dice la palabra de Dios, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí nos habla de exhortación. Y luego vamos rápidamente a la primera epístola de los tesalonicenses, en el capítulo número 5, versículo 14, el cual nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo,
que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. También en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 3, versículo 12, nos dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En estos versículos que hemos leído, a manera de referencia, nos habla precisamente de lo que son las exhortaciones, y por eso lo mencionamos. A través de las exhortaciones muchas veces recibimos el consejo de Dios, a través de los hermanos o de las hermanas, cuando es necesario, y muchas veces también el Señor a través de la palabra escrita, o por un medio de un himno, una alabanza, un coro o una prédica, también nos exhorta. Entonces, aquí nos habla también de que Bernabé los insta a, como lo dice acá, que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, o sea, lo que es la fidelidad y la estabilidad. En el versículo número 24 dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé era un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, noble, diligente y de fe. El buen testimonio de Bernabé. Y también, cómo no se iba a regocijar si habían almas ganadas para Jesucristo. Y esto tiene que ver con la gran comisión, lo cual está escrito en San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18, y aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, versículo 8. En el versículo número 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí nos habla de que para esta misión, la cual había sido encomendada a Bernabé, él fue en busca de Saulo. Todos conocemos que Saulo, pues más adelante el apóstol Pablo. Entonces nos habla que él fue a Tarso. Recordemos que Tarso era una ciudad de Cilicia, ubicada sobre el mar Mediterráneo, en la desembocadura de un río que se llama Sidno, y también fue un puerto muy importante, siendo una colonia romana. En esta y en otras ciudades que estaban bajo la tutela del Imperio Romano en ese tiempo, había algo, que aquellos o aquellas que nacieran en esas ciudades, no importando que no fueran en sí romanos de linaje, o sea, no importaba que fueran de otras nacionalidades, pero media vez nacían en esas ciudades que estaban bajo la tutela del Imperio Romano en ese tiempo, automáticamente y por derecho propio, los que nacían en ese tiempo y en esos lugares adquirían la nacionalidad romana. Y por eso el apóstol Pablo, él también, además de ser judío de nacimiento, él adquirió la ciudadanía romana por derecho propio. Y debido a esto, que él habitó en esta ciudad portuaria de Tarso, además que él era judío, y propiamente, pues recordemos que él era fariseo de fariseo, él, debido a ello, que había crecido en esta ciudad, adquirió mucho de lo que era la cultura, tanto romana como la cultura griega. Entonces, él, en sus viajes misioneros, recordemos que a él se le facilitó bastante el evangelizar a los gentiles, principalmente a los griegos, porque él, lo reiteramos y lo estamos mencionando acá, debido a que él era también ciudadano romano y que se había creado de niño y de jovencito en esta ciudad de Tarso, él tenía mucho conocimiento de lo que era la cultura y las costumbres romanas y las griegas. Entonces, recordemos que Saulo de Tarso, pues todos lo hemos ya estudiado,
Este nombre, Saulo, es del idioma hebreo, Shaul, el cual significa el ser pedido o deseado, y también he pedido al Señor. Recordemos que Saulo fue un alumno distinguido de Gamaliel, que era un doctor de la ley, que era muy apreciado y muy conocido en Israel en aquel tiempo, y aventajaba, en el caso de Saulo, a muchos de sus contemporáneos en cuanto al conocimiento e intelecto, tanto en la ley mosaica como en lo intelectual. Él, antes de llegar a convertirse en el apóstol Pablo, recordemos que él era un celoso recalcitrante de la ley, que él persiguió a la iglesia y que él en un tiempo se le concedió poderes extraordinarios por parte de las autoridades religiosas judías para perseguir y llevar presos a todos los cristianos a Jerusalén. Y recordemos que él también consintió en la muerte de Esteban. Eso está acá en el libro de Hechos de los Apóstoles. A pesar de esto y mucho más, Saulo de Tarso, todos conocemos, a la luz de la palabra de Dios, que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo camino a Damasco, cuando precisamente Saulo iba persiguiendo a muchos hermanos y hermanas de la iglesia primitiva. Ahí tuvo él un encuentro personal con Jesucristo, el cual cambió no solamente su vida, sino que cambió también lo que es la historia de la humanidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que también, además de que el apóstol Pablo es considerado perito arquitecto de la iglesia, él también se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque fue precisamente esa labor apostólica que él lógicamente se inició también predicándole a los judíos, pero debido a que ellos los rechazaron, porque dentro de lo que ellos no lo querían era porque él, después de haber estado con ellos persiguiendo a la iglesia, después se convirtió al cristianismo, y eso fue un motivo por el cual también los judíos lo rechazaron y estuvieron a punto de matarlo, y todos conocemos lo que ya hemos estudiado. Entonces, dice acá que Bernabé trae a Saulo a Antioquía de Siria. Entonces, después de esto, en el versículo número 26 dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé y Saulo, o sea, el apóstol Pablo, enseñaron el evangelio de Jesucristo por espacio de un año en Antioquía. Y esto confirma la labor de los maestros cristianos. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículo 1, dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15, versículo número 35, dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y en el capítulo 18, versículo 11, siempre de Hechos de los Apóstoles, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. La iglesia en Antioquía de Siria. Los hermanos y hermanas en Jesucristo son llamados cristianos por primera vez en esta ciudad de Antioquía de Siria. Y recordemos que esta palabra cristianos lo resumimos, o sea, los seguidores de Jesucristo. También acá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 26, versículo 28,
dice la palabra acá. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y también, a manera de referencia, acá en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo número 4, versículo 16, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mira, lo que dentro de todo esto dimos a conocer estos versículos acerca de esta palabra cristianos y lo que significa ser cristianos, porque no solamente decir es que yo soy cristiano y no saber en sí qué significa eso o qué es, o si nuestro comportamiento no lo va a confirmar así. Entonces, en el versículo número 27, después de esto, dice la palabra del Señor acá, que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Aquí pues definitivamente nos habla de los profetas. Y también el ministerio profético. Recordemos que en Efesios, en el capítulo 4, de los versículos 8 al 11, nos especifica acerca de los dones ministeriales. Ahí está muy bien explícito qué es. Muchos han dicho que no hay profetas, pero ese es un tema muy controversial, que definitivamente nosotros nos basamos lo escrito acá en las Sagradas Escrituras. Entonces, dice que varios profetas, dice que ellos de Jerusalén fueron a Antioquía. Y esto nos confirma, como lo decimos, acerca del ministerio profético. En el versículo 28 dice: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Los profetas. Y acá aparece Agabo. ¿Y quién era Agabo? Bueno, Agabo era un profeta judío. Este nombre en idioma griego es Ayabok. En idioma arameo es saltamontes. Y se cree que más adelante fue martirizado. Y nos damos cuenta acá la palabra revelada por el Espíritu Santo al profeta Agabo acerca de que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, lo cual acá aparece, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. El hambre que habla acá se cree que aproximadamente fue en el año 46 después de Cristo, en el tiempo del reinado del emperador romano Claudio. Este emperador, su nombre completo era Tiberio Claudio César Augusto Germánico, derivado del idioma latín Tiberius Claudius. Y como un dato, pues, a manera solamente de referencia, fue el cuarto emperador de Roma, que no nació precisamente en la capital del imperio. Y este emperador fue sucesor del diabólico Calígula. Y a la muerte de Claudio le sucedió en el trono de Roma, pues, el nefasto Nerón. Entonces, dice que este profeta, pues, le fue revelada palabra de Dios por medio del Espíritu Santo acerca de esta hambruna. En el versículo número 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Los discípulos envían ayuda a los hermanos y a las hermanas que habitaban en Judea. Aquí nos damos cuenta de algo muy hermoso, que el amor de Dios va acompañado tanto del temor de Dios como el amor al prójimo. El dar con libertad.
Y eso fue lo que ellos dieron para los hermanos y las hermanas de la iglesia que se encontraban en la región de Judea. La sensibilidad humana y la bondad que se manifestó. En cuanto a este versículo número 29, quiero darte a conocer lo que en la versión de la Biblia al día nos dice acerca de este versículo. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. La Nueva Biblia Latinoamericana dice: los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. La Biblia Traducción Lenguaje Actual: los seguidores de Jesús en Antioquía se pusieron de acuerdo para ayudar a los cristianos en la región de Judea, y cada uno dio todo lo que pudo dar. Lo mencionamos, el dar conforme a lo que se siente en el corazón. Muchas veces, si por ejemplo un hermano o una hermana tiene una necesidad, lo vamos a poner a manera de ejemplo. Si nosotros tenemos 1 libra de azúcar, démosle la mitad y nosotros nos quedamos con la mitad. Si tienen necesidad de alguna cantidad de dinero, también a manera de ejemplo, si nosotros tenemos unos 20 quetzales, démosle 10 y nosotros nos quedamos con 10. El Señor se va a agradar de ello, porque entonces estamos cumpliendo la palabra del amor de Dios y del amor al prójimo y de ayudarlo en todo tiempo, como específicamente acá estaba sucediendo. Y en el versículo número 30 dice: lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La ayuda a la iglesia, la cual fue enviada y entregada a los ancianos para que la distribuyeran entre la iglesia. Y esto fue en el caso de Bernabé y Saulo, quienes como obreros cristianos fueron los encargados de llevar esa ayuda. Entonces, la labor de los ancianos, todos recordemos que dentro de las funciones de los ancianos en ese tiempo era de ayuda como esta. También eran consejeros, y muchos en aquel tiempo, en los inicios de la iglesia primitiva, también desempeñaban una labor similar a la de un pastor hoy en día. Entonces, en la actualidad todos conocemos las funciones de los ancianos en las respectivas iglesias, que dentro de lo que ellos pues está en su función, pues lógicamente es coordinar muchas veces lo que es la ayuda, lo que son las, digamos, si se va a realizar una reunión evangelística, o en fin, en muchas funciones los ancianos también están como consejeros, también instruyen al pueblo de Dios. Entonces, en estos versículos que hoy el Señor nos ha permitido compartir y recibir la enseñanza respectiva, lo mencionamos al principio, que después de que el apóstol Pedro rindiera su informe a los hermanos y a las hermanas de la iglesia primitiva en Jerusalén, y también a los apóstoles, acá ya en estos versículos del 19 al número 30, ya aparece Bernabé y también Saulo, y todo lo que conllevó a ese avivamiento espiritual que se llevó a cabo en Antioquía de Siria. Y también lo explicamos al principio, por un motivo el Señor permitió que solamente los judíos que venían en esa dispersión debido a la persecución de la iglesia que ya se había iniciado, ellos solamente le hablaban a los judíos. En el caso, como lo dice acá el versículo número 19, que ellos llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía y le hablaron solamente a los judíos. Y en el siguiente versículo pues nos damos cuenta que uno de los motivos por lo cual el Señor permitió esto pues fue que los otros judíos
que habían nacido en Chipre y en Cirene, pues fueron los encargados de llevar el Evangelio de Jesucristo a los griegos, por las razones que ya les explicamos. Hoy nos hemos gozado, nos hemos deleitado en este estudio bíblico, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que sea de bendición. Amigo y amiga, hoy has escuchado esta palabra, es también para ti. Así como los que se convirtieron y las que se convirtieron también al Señor Jesucristo en esta ciudad de Antioquía de Siria, ellos lo hicieron de corazón. Hoy también tú lo puedes hacer. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Hoy es el día que el Señor Jesucristo está tocando a la puerta de tu corazón. No le niegues la entrada, porque mañana no lo sabemos. Hoy tenemos vida y mañana no lo sabemos. Entonces, yo te dejo esta reflexión. Así como aquellos hermanos y aquellas hermanas, porque también ahí también hubieron damas, abrieron su corazón y conocieron de la gracia de Dios a través de Jesucristo y le recibieron como Señor y Salvador de sus vidas. Hoy tú lo puedes hacer y lo puedes hacer de todo corazón. Yo te animo y te exhorto a hacerlo. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que esto que hoy hemos estudiado lo pongamos por obra y que cada día sigamos adelante, perseverando, estando en comunión continua, el agradar y obedecer a Dios. Y esto nos va a traer la bendición. Hermano, hermana en Jesucristo, si estás caído o caída de la gracia y te apartaste de los caminos del Señor, hoy es el día que te puedes reconciliar, que puedes volver al redil, porque sabemos que el vivir sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en esta vida también trae consecuencias. Y no porque Dios sea un Dios de fuerza o que se imponga, no. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, principalmente los que conocemos ya de su gracia y misericordia en Jesucristo. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias porque nos has hablado y nos has enseñado. Gracias, Señor Jesús, porque hoy, Maestro de Nazaret, esta palabra ha sido con todo gozo de nuestra parte. La hemos recibido de ti, Maestro de Nazaret. Gracias por esta palabra, la cual te pedimos que la pongamos por obra en nuestra vida y demos fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás a nuestro lado. Esa labor que has hecho a través del tiempo, hoy la sigues haciendo en aquel o en aquella que no conoce del Señor, y aún en nosotros, cuando nos redarguyes, nos convences de pecado, de justicia y de juicio, y vas restaurando y transformando nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús, porque eres bueno. Tu justicia y tu misericordia es y permanece para siempre. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado acá en esta reunión, y que a través de este estudio bíblico sigamos adelante. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia y de toda la congregación en general, de este su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo y deseo que podamos estar nuevamente reunidos en la continuación del siguiente estudio bíblico, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo.
Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.